dije en Primera de Corintios, capítulo número 11. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a finalizar este capítulo. Ya no estamos hablando con respecto a el orden de la congregación con la mujer y el hombre. Vamos a pasar a un tema totalmente diferente, necesario para nuestra edificación. La enseñanza de este día va a ser más devocional. No tengo apuntes, pero es un tema que hasta cierta manera lo manejo, y entonces voy a hacerlo más línea por línea. Hermanos, preguntas, porque es un tema que se establece en cuanto a la doctrina de la cena del Señor, y hay principios fundamentales en los cuales vamos a poner atención para aprender lo que dice la palabra acá. No vamos, lógicamente, también por el tiempo, no vamos a leer todo el texto del capítulo 11, del versículo 17 hasta el 34, ¿ok? Capítulo 11 del 17 hasta el 4, no lo vamos a leer todo, sencillamente solamente vamos a ir expandiendo la enseñanza versículo tras versículo. Habiendo dicho eso, hermanos, solamente les quiero ahora decir que esta porción está dividido en 3 bloques, ¿ok? La cena del Señor está dividido en 3 bloques. El primer bloque lo he resumido en una sola palabra muy sencilla y lo estamos llamando el problema, ¿ok? Y ese primer bloque, según por los títulos que tienen ustedes ven en sus Biblias, está también dividido de esa forma correcta. Sería del 17 al 22. Esa primera porción lo vamos a llamar el problema, o podemos ser otro sinónimo: la enfermedad, el abuso, el error. La segunda porción que vamos luego a ver está del versículo 23 hasta el 26, y allí está muy claro la solución del problema que está en el primer bloque. Y en el último bloque sería del 27 al 34, lo podremos llamar la advertencia. Entonces, el primer bloque se llama el problema, el segundo bloque se llama la solución, y el tercer bloque lo llamaremos la advertencia. Amén. Antes de comenzar, quiero preguntar en una palabra para ustedes, ¿qué entienden con la cena del Señor? En una palabra, cortico, a ver, hermanos, ¿qué entienden con la cena del Señor? ¿Qué es la cena santa del Señor? Recordatorio, obediencia. ¿Perdón? Representa el cuerpo. Yo pienso que eso fue una forma de Jesús advertirle hacerle una última advertencia porque ya él se iba. Ok, perfecto. Mira, hermanos, ven, Fernanda, ven para acá. Párate acá. Voy a usarla como ilustración para mi introducción. Más allá de ser María Fernanda, es un ser humano. Y según la anatomía, ella está compuesta por brazos, tronco, piernas, dedos, ojos, orejas, nariz, uñas. La palabra nos enseña en el capítulo número 10, cuando Pablo exhortaba a los corintios, cuando estaban tomando alimentos, sacrificando a los ídolos, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasaba? Que en el momento cuando ellos comían ese alimento sacrificado a los ídolos, ellos se hacían en un mismo sentir con esa falsa deidad. Y en esa primera ocasión, cuando mencionamos y les dije a ustedes que solamente les toqué un punto como de analogía de la Santa Cena del Señor que hace Pablo en el capítulo 10, y él dice que así como un gentil comida ofrecía a los ídolos, a la hora de comerlos se hacía uno con esa deidad, y en conjunto en la ceremonia pagana también se hacía uno en ese mismo sentir. Pablo les dice que en el momento ahora, como creyentes, cuando tomamos la cena del Señor,
Cuando tomamos esa cena, representamos dos unidades. Cuando comemos la cena del Señor, dijeron varios hermanos, hacemos recordatorio del cuerpo, como también dijo la hermana Carla. ¿Qué más dijeron? Un recordatorio, ¿verdad? Ok. En el momento cuando tomamos la Santa Cena del Señor, nos estamos haciendo uno solo con Cristo. Segundo, también nos hacemos uno solo como cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo. En el capítulo 12, Pablo comienza a argumentar mucho más lo que es, con una ilustración, la anatomía del cuerpo de Cristo. Todos en Cristo, gracias Fernanda, todos en Cristo representamos los miembros de un cuerpo. Y como miembros, hay miembros que son visibles y miembros que no son visibles. Los ojos son miembros, órganos. Dígame, hermanos, un miembro que no se vea. El estómago. El estómago, el cerebro. El dedo pequeño, el dedo pequeñito del meñique, como lo que llaman, de nuestro pie derecho o izquierdo. La uña del meñique, que hay unos que tienen, Casi nunca se ve. ni se ve, nosotros ni lo vemos. Todos son partes elementales de un organismo, del cuerpo humano. Hay miembros que se ven y otros que no se ven. Cristo enseña en general que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo son esenciales para la edificación. No solamente los visibles, sino también los que no se ven. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si no funcionara el estómago? Como dijo Mary. ¿Qué pasaría si solamente de nuestros pies no tuviéramos dedos? Nos caeríamos. Y así sucesivamente. Eso da a entender con esta introducción que cada miembro de nuestra anatomía es esencial. Así Dios nos ha diseñado. Pero la iglesia de los Corintios estaban divididos. Y comenzamos a leer el versículo 17 para que comenzamos a ver el problema de los Corintios, del 17 al 22. Dice Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, está cambiando de tema, no os alabo. Esas palabras nos hacen recordar, si voltean sus hojas, dependiendo del tamaño de sus Biblias, y cómo comienza el versículo número 2 del capítulo 11, cuando Pablo los alababa porque mantenían la doctrina tal como él se las enseñó. En este momento, en el versículo 2, Pablo los alaba, pero en nuestro versículo número 17 vemos algo muy, muy literal y muy claro, que en esto que Pablo va a comenzar a desglosar, Pablo no los alaba. Y no los alaba porque no lo estaban haciendo de la forma correcta. Por eso llamamos este primer bloque el error de los corintios. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esto es, hermanos, una bofetada para nosotros. Porque nos está diciendo que los corintios habían aceptado la doctrina de la Santa Cena del Señor y del congregarse, pero al mismo tiempo no lo estaban haciendo de la forma correcta. Y nos dice Pablo que los corintios se estaban reuniendo, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Con eso quiero destacarle a ustedes que ellos mantenían una separación y una diferencia rotunda. Si nosotros, cuando aprendimos, ¿se acuerdan? Comenzó el hermano Uriel a predicar en el capítulo 1 y capítulo 2, que ellos tenían divisiones, ¿se acuerdan? Sí. Y las divisiones, ¿por qué eran? Porque cada uno apoyaba a alguien diferente. Tenían gustos diferentes en cuanto al predicador. Unos decían que seguía a Apolo, otro a Pablo, otro a Cristo, etcétera, etcétera. Pero acá nos está anunciando ahora un problema nuevo de los corintios. Y nos está diciendo que se estaban congregando para lo peor. Y si nosotros nos congregamos en todo lo que hemos venido aprendiendo en el libro de Corintios,
en el amor de Cristo, de que no podemos creernos mejores que los demás, que debemos ser, en los maduros, ser más conscientes con los más débiles en la fe, y así sucesivamente. Pablo dice en este primer punto de que los corintios sencillamente estaban haciendo lo peor. Con eso dicho, les hice el ejemplo con María Fernanda de la anatomía humana. Ellos destacaban rotundamente, por ejemplo, a los predicadores, en este caso, destacaban en clases sociales, en los más ricos a los más pobres. Esta división que se ve acá es diferente a la división en el capítulo 1 y capítulo 2, y lo enfatizo. Esa primera división que se ve en el capítulo 1 y capítulo 2 es en base a la predicación de un pastor y cómo unos se armaban grupos. El problema que se está viendo acá, hermanos, es solamente ahora en clases sociales, y en eso solamente le estoy dando un poco de contexto histórico. Recordemos que cuando ellos se congregaban habiendo recibido el mandato de la cena del Señor, no era como hoy en día nosotros tenemos esta libertad, que decimos, por ejemplo, hoy miércoles a las 7 nos vamos a reunir. En esos tiempos no era así, porque en esos tiempos la esclavitud era vigente. Entonces, habiendo dicho eso, los ricos que tenían libertad total podían venir a congregarse a una hora en específico que podríamos decir, nos venimos a ver a las 7 de la noche. Pero al mismo tiempo habían esclavos que tenían que pedirle permiso a sus amos para poder congregarse. De tal manera que ellos no podían ser fieles a un cierto horario. Eso comenzaba a marcar por un lado la diferencia en cuanto de que muchos de los corintios no esperaban a otros porque se tardaban para reunirse a la cena del Señor. Eso por un lado. Otro punto importante para destacar es que en los corintios, hermanos, y me van a perdonar porque aquí está haciendo calor, hermanos, y estoy... En los corintios, la cena del Señor, ellos no la practicaban como nosotros la practicamos hoy en día. ¿Ok? En el contexto histórico de hace 2000 años, los corintios, hermanos, se reunían, pero traían un banquete. Así como de repente lo practicamos nosotros hoy en día. Aunque eso no es la regla a seguir. Y más cuando son congregaciones grandes, por lo general es, como muchos lo hacen con las bandejitas y el pan y el vino de una forma muy medida, por lo práctico. Pero en esos tiempos, el día que iba a haber Santa o la cena del Señor, ellos traían banquete, traían comida, traían incluso vino. ¿Ok? Traían vino, traían comida. Y lo que hacían es, después de la enseñanza, ellos se echaban esta comelona. Y después que comían, y después que tomaban, y se embriagaban, y quedaban totalmente llenos, recién luego de ahí venían y compartían la cena del Señor. ¿Ok? Ahora, el problema hasta este momento que le estoy solamente diciendo antes de seguir la escritura, no era por hacer el banquete. El problema no es el banquete. El problema es que las personas, los creyentes más ricos en Corinto, cuando ellos llegaban y armaban la mesa, a ese tipo de comida le llamaban el banquete ágape, el banquete del amor. Históricamente así lo llamaban. Y cuando ponían la mesa, llegaban los más ricos, y los más ricos traían, no sé, traían sus pizzas, traían, no sé, su comida china, etcétera. Y en la mesa, los ricos se sentaban a un extremo de la mesa y armaban su grupito y comían ellos. Y luego, como iban llegando los esclavos y no tenían los recursos, se podían sentar otros al extremo de las otras mesas, y así sucesivamente. Y durante el banquete, cada quien comía según su círculo social. Los pobres con los pobres, los ricos con los ricos. Y luego que se echaban la muenda y el banquete, ya luego pasaban a celebrar la cena del Señor, y ahí sí, todos se juntaban, y del pan, un solo pan, lo partían y lo iban repartiendo. Y cuando Pablo ve esa escena, y Pablo realmente le dice, ustedes están practicando mal la cena del Señor. Lo están practicando de una forma equivocada.
Por eso dice el texto que ellos se congregaban para lo peor y no para lo mejor. Versículo 18 dice: en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. No son divisiones, como les dije, como dice el capítulo 1 y el capítulo 2, divisiones sociales. ¿Ok? Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Por qué dice Pablo esto? En parte lo cree, ¿por qué? Porque tienen antecedentes. Vean el comportamiento de los corintios a través de todos estos capítulos que hemos analizado. Y ahora, hay otra cosa importante en el versículo 18, si ustedes se pueden dar cuenta, hermanos. Cuando dice, cuando reunís como iglesia. Cuando se reúnen como iglesia, pregunta teológica, o sea que si no nos reunimos, ¿no somos iglesia? Hemos aprendido, según la palabra, que Cristo no habita en templos hechos por manos de... Y dice la palabra que el que cree en Cristo, Jesús nos prometió, Él y el Padre vendrán y harán morada en nosotros. ¿Ya lo ven? Es interesante esta declaración que hace Pablo acá en el versículo 18. Cuando os reunís como iglesia, la pregunta es, entonces si nos están congregando, ¿no son iglesia? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Habiendo dicho lo que les dije. Porque hay que hacernos preguntas al texto. Esto es un tipo devocional, pero hay que hacer las preguntas al texto. Cuando os reunís como iglesia, está dando en el sentido de que sí, hermanos, cada uno individual es iglesia del Señor. Cada uno de nosotros es iglesia, no las paredes, no la mesa, no el púlpito. Cada uno de nosotros somos iglesias. Pero acá el sentido que le está dando el texto bíblico es que cuando nos congregamos hay un propósito. Y como propósito es glorificar al Señor. ¿Qué fue lo que aprendimos en la sección pasada? ¿Por cuál era el rollo que venía Pablo exhortando con respecto al hombre y la mujer? ¿Cómo debían de orar? ¿Pero dónde? ¿Afuera en la casa? ¿Dónde era? En el culto, en la reunión. Entonces, nosotros como individuos somos iglesia, inherente, eso es algo muy claro. Pero cuando nos reunimos en colectivo, quiere decir, y le demostré con la ilustración de María Fernanda con su anatomía, es que cuando nos reunimos, todos, aunque somos diferentes, somos del mismo cuerpo. Pensamos lo mismo en el sentido de que creemos en Cristo. Habiendo dicho eso, también quiero decirle, no creemos nosotros que seamos clones, copias de copias de copias. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una doctrina que no sé si lo han escuchado, se llama la separación primaria y la separación secundaria. ¿Lo han escuchado? Ok. La separación primaria y la separación secundaria. ¿Qué es eso? Esto es para responder que cuando nos reunimos como iglesia tenemos que estar en un mismo sentir. Pero al mismo tiempo que estamos en un mismo sentir, eso no quiere decir que seamos clones. Que todo lo que yo piense de la fe, tú vas a pensar igual que yo. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, acá donde viene la doctrina que se llama la doctrina separación primaria y separación secundaria. La separación primaria significa que hay una separación rotunda con aquellos que se dicen llamar cristianos, pero que no están en lo elemental de la doctrina conectados al igual que yo. Ejemplo, un testigo de Jehová, él se considera cristiano, pero ellos niegan una doctrina fundamental de la cristología, que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Entonces, yo con él marco una separación primaria. ¿Ok? O sea que no somos hermanos de la fe, aunque él diga lo que diga. Les voy a dar otro ejemplo con un hombre del Señor llamado, que ya falleció, Martin Lloyd Jones. ¿Lo han escuchado? Bueno, cuando el evangelista Billy Graham, de Estados Unidos, fue a Inglaterra a predicar, evangelizar,
pidió al pastor Martin Lloyd-Jones en compartir el escenario. Y Martin Lloyd-Jones le dijo, no hay problema, yo me subo contigo a predicar el evangelio. Solamente te pido que no hagas el llamado del arrepentimiento, el decisionismo. ¿Lo han escuchado? La oración de fe. Ven, pasa adelante, repite estas palabras. Si lo dices, ya eres salvo, para adentro, otra oveja para el carril. Esa fue la petición de Martin Lloyd-Jones a Billy Graham. ¿Y saben qué dijo Billy Graham? No puedo hacer eso. Y dijo Martin Lloyd-Jones, por esa misma razón, marco una separación primaria contigo. Primaria, ¿por qué? Porque el decisionismo cae en algo tan delicado de que confiamos de que yo soy salvo porque yo repetí ciertas palabras. Ok. Eso nosotros tenemos que manejarlo con mucho cuidado para decir a quién llamamos hermanos y a quién no llamamos hermanos de la fe. La separación secundaria es algo sí aplicable y sano dentro de la congregación. Repito, no todos, aunque estamos en un mismo miembro, no todos los miembros pensamos igual de todo. Voy con un ejemplo. Para una doctrina o una separación secundaria. En la línea de la escatología, ¿saben qué es escatología? La doctrina de los tiempos finales, cuando Cristo venga por segunda vez. En la escatología hay hermanos reformados que son de una escuela llamada premileniales. Hay otros hermanos reformados, sanos de la doctrina, que son amileniales. ¿Sí? Son dos escuelas diferentes. Pero ¿qué pasa? Eso es una doctrina no esencial para la salvación. Hay doctrinas que no nos salvan. Son fundamentales, pero no nos salvan. O sea que en ese tipo de creyentes yo puedo marcar una separación. O sea, eres mi hermano, aunque no mantengamos la misma doctrina. Otro ejemplo. John MacArthur y por otro lado, R.C. Sproul, dos hombres de Dios. Uno bautista y el otro presbiteriano. Y ellos tienen sus debates y se aman en el Señor. Y John MacArthur iba a predicar allá en Florida, en la iglesia donde R.C. Sproul, y R.C. Sproul predicaba acá en Grace. Pero aún así tenían la segunda doctrina de la separación secundaria, la 2. ¿En qué sentido? En el bautizo de infantes. Porque R.C. Sproul, siendo presbiteriano, creía de que los niños habían que bautizarlos. Aunque también decían que no era para salvación. Era para que fueran parte del pacto de los salvos, de los creyentes del Nuevo Testamento. Los bautistas, como John MacArthur, y como nosotros nos adherimos como bautistas, creemos que una persona tiene que crecer, ser consciente, ir a las aguas por convicción propia. Esa es la postura de John MacArthur y esa es la postura de R.C. Sproul. Pero no marcan la separación primaria. Marcan la separación secundaria. Porque en las doctrinas elementales están así. Con eso, habiendo dicho eso, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos, aunque no en todo pensamos lo mismo. Recuerden lo que aprendimos en el capítulo 8, el 9 y el 10. Las comidas. Para el que le parece comer, y mismo Romanos 14, el que no quiera comer carne, que no coma carne. El que quiera comer legumbres, que coma legumbres. Pero el que come carne no juzgue al que coma legumbres. Y el que come legumbres no critique. ¿Me explico? ¿Qué hay con eso? ¿Separación primaria o secundaria? Secundaria, porque yo a ti no te puedo obligar que comas carne, hermano. O tú no me puedes a mí obligar que coma carne. Cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Pero las divisiones que estaban marcando eran por clases sociales. No era por doctrina o por cosas de la conciencia. Era ya por discriminación. Versículo 19. Porque, y luego esto es interesante, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y me detengo. Las divisiones son terribles para el cuerpo, para la iglesia, hermanos. Las divisiones destruyen. ¿Hemos vivido divisiones? Destruyen.
Pero acá el texto nos dice, según Pablo, de todos estos problemas que hay, dice en el 19, es preciso, en el griego el preciso es necesario. Es necesario que entre vosotros haya disensiones. Vamos a tratar de llevar estas dos en un balance bíblico. Las divisiones destruyen, Dios se enoja con los que hacen divisiones, pero al mismo tiempo cuando ocurren hay que verle el lado bueno. ¿Sí? Estoy siendo bastante colegial. ¿Cuál es el lado bueno de las divisiones y de lo que causan hombres en la iglesia como estaban haciendo los corintios? Dice el texto, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esa palabra, ¿para qué? Es propósito. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, mira lo que dice la palabra, hermanos. En todo el caos y la tormenta y todo lo oscuro y lo confuso y lo que duele las divisiones, Pablo dice, cuando ocurre ahora ya es necesario, porque eso hace y filtra los que son, por así decirlo, probados, están en la fe, y los que no son de la fe, los que no son de Dios. Y eso es bueno, hermanos. Debemos ser probados, hermanos, con algo tan tangente como lo que estamos viviendo nosotros. Algo que nos duele, algo que nos ha destrozado, hermanos. Pero aún así, si volteamos la arepa y vemos lo que dice el texto acá, cuando esto, si el Señor permite que esto ocurra, lo que podemos ver de positivo de esto, hermano, lo que nos ha ocurrido es que la segunda parte de la oración. ¿Qué queremos ahora ver? Vamos a ver si nosotros estamos aprobados y si continuamos viviendo por fe en Cristo Jesús. Que no sea razón que por lo que pasó acá, nosotros digamos, ¿sabe qué? Estos son una cuerda de hipócritas, como dicen la gente del mundo, y sencillamente yo no me congrego. Entonces, sencillamente, bendito sea Dios porque nos está probando que no calificas entonces. Este es el otro lado de la arepa. Este es el otro lado. Con eso no quiero decir que, ay, Señor, manda divisiones. No, las divisiones no son de Dios. Pero cuando ocurren, viene esta otra contraparte para ver que realmente el lado bueno cuando ocurren estas cosas tristes. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Acá está diciendo lo que le dije al principio. Si vienen con el banquete, traen comida china, traen pizza, y acá vienen otros pobres que no tienen la economía porque vienen de trasfondo de esclavitud y no pueden otorgar nada, y aquellos solamente tienen que tragar saliva por lo que aquellos están comiendo. Mira cómo lo practicaban los corintios. Comían y no les daba nada que los otros estaban viendo. O sea, habían niños de los esclavos y no les compartía la comida. Y luego que comían, o muchos cuando ya llegaban de los esclavos, llegaban tarde, muchos de los corintios ricos ya estaban hasta borrachos de tomar el vino, porque se abusaban. Y el punto es, después que comen todo esto y marcan esta distinción tan hipócrita, luego sí, a la cena del Señor todos se juntaban y comían el pan con todos. Dijo Pablo, no, están descalificados, lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal. Entonces por eso dice el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Acá el contexto de lo que le dije eso, no esperaban a los hermanos que llegaban más tarde. En su contexto histórico, lo más probable es que está hablando de los esclavos. ¿Ve lo que dice? Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Ok, hermanos? Versículo 22. Pues que no tenéis casa. Acá viene el regaño de Pablo. No tenéis casas en que comáis y bebáis,
o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Acá está rotundamente, no los alabo. Hermanos, ¿ustedes saben qué es comer y que hagan con sus niños y están ahí con la boquita abierta y ellos están ahí en su fiesta, hermanos? Se llevan su fiesta para la iglesia. Por eso que el capítulo 13 es tan necesario de la preeminencia del amor para los corintios, porque incluso en esto no estaban marcando ellos diferencia. Hace años atrás, hace varios años, no me acuerdo del movimiento, el nombre ahorita, hermanos, se levantó cristianos, entre comillas, y ellos querían de alguna forma incrementar los números en las iglesias, personas, asistentes, almas, y ellos comenzaron a sacar estadísticas para ver cómo incrementar los números, y se dieron cuenta que era bueno, según ellos, comenzar a separarlos por camadas, según las estadísticas. Por ejemplo, vamos a hacer ahorita una iglesia, una congregación de pura juventud. Y ponemos la música que le gustan a los jóvenes, le decimos al ministro que se viste como a los jóvenes les gusta. Hay iglesias que han llegado al punto de, por ejemplo, quitan las sillas, la pura alfombra. No sé si han visto ese tipo de iglesias. Quieren una atmósfera diferente, juvenil, y los números comienzan a crecer. Hay otros que dicen vamos a separarlos por la edad, a la gente mayor en su propio ambiente, para que así entonces los más mayores se sigan congregando en su propia élite, y también se aplican para los que tienen dinero, las iglesias de la alta curnia, por así decirlo. En San Cristóbal, Venezuela, en el estado Táchira, hay una iglesia muy, muy popular, se conoce como La Carpa, está en San Cristóbal, estado Táchira. Y es una iglesia donde muchas personas han ido y sienten que cuando van se sienten incómodos, no encajan, porque es una iglesia, si tú vas, es una iglesia de la alta curnia, pura gente de dinero, pura gente de otro nivel. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se congregan este tipo de personas. Entonces, según estas personas, hicieron esta estadística para hacer crecer los números de la iglesia. Nosotros sabemos que nosotros no tenemos ningún poder para traer almas a la iglesia. Eso lo hace el Señor. Él agrega las almas que se van a hacer salvos. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar fiel la palabra. Eso es todo. Un alma, 5 almas, 10 almas, no nos compete a nosotros los números. Porque hoy en día las iglesias consideran que una iglesia es prosperada o es de Dios según la cantidad de almas que hay en una congregación. En cierta manera, eso es lo que están haciendo muchos hoy en día, es lo que estaban los corintios haciéndolo hace 2000 años. Pero hay un problema con eso. ¿Quién cree cuál es? No es bíblico. Porque el punto es que a la iglesia tienen que venir los ricos, los pobres, los esclavos, los libres, todos, hermanos, como dice en el libro de Gálatas. Entonces, debemos nosotros totalmente llegar en el Señor, y aunque tengamos diferentes estratos sociales, por así decirlo, en Cristo no hay diferencia. En Cristo todos estamos bajo la convicción de pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno venía, se reunía y comía, se adelantaba, no esperaban a los otros, que eran por ejemplo, los esclavos, y cuando ya llegaban, ya habían comido o ya se habían emborrachado. Y luego los exhortan en el 22. No tienen casas para que hagan eso. ¿Por qué tienen que venir a hacer eso en la iglesia? Cuando habla iglesia es en conjunto, cuando venimos con el propósito de venir a adorar al Señor. Entonces, hemos ya analizado del 17 al 22, ¿qué cosa? El error. Acá está el error, muy tangible. Vamos a la segunda sección y vamos a la solución. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y me detengo ahí 2 puntos. ¿Qué dice el texto? ¿Quién está escribiendo esta carta? Pablo, a los Corintios. Pero mira lo que dice Pablo.
yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pregunto, ¿Pablo estaba en el aposento de la Santa Cena del Señor? No estaba ahí. Era en ese entonces Saulo de Tarso, ni se había convertido. Por eso es que uno de los problemas que siempre batalló Pablo era confirmar su apostolado. Porque para ser apóstol habían varios requisitos. Uno era que tenía que haber sido enseñado por el maestro, o discípulo del maestro, haber presenciado todo lo que vivió el Señor, ¿verdad? Y ser instruido por la palabra. Pablo no cumple, en cierta manera, en esos requisitos. La pregunta es, ¿cómo entonces Pablo siendo el apóstol del Señor? Lo más claro que podemos contestar con esto es que el mismo Señor, porque dice el texto, porque yo recibí, ¿de quién recibió la enseñanza? La pregunta, no quiero redundar, ¿cómo podemos nosotros contestar cómo el Señor le enseñó? ¿Qué creen ustedes? Ok. Espiritualmente, cada vez que más piensan. ¿Cómo? Recuerden que el Señor enseñó esto a los apóstoles en vivo y en directo en su cena. Pero ahora con Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ya esto Pablo lo había enseñado, pero lo estaban practicando mal. Solamente es para preguntar porque es interesante lo que dice ahí. Bueno, sencillamente, así como Cristo lo llamó a Pablo directamente cuando iba a ir a Damasco, ¿se acuerdan? Sí. Y lo tumbó del caballo. ¿Quién lo llamó? Mismo el Señor. La enseñanza de Pablo no vino de Pedro, no vino de ninguno de los apóstoles. Todo lo que él aprendió fue enseñado por mismo Cristo. Eso es una realidad, por lo que dice el texto. Porque si llegamos nosotros a omitir que no fue enseñado por el Señor, entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó Pablo todo esto? Y él lo dice, yo recibí del Señor. ¿Perdón? Muchos argumentan que fue presencial. La pregunta es, un poquito de luz, porque no está muy claro ahí, pero cuando Pablo fue tumbado del caballo de Damasco, la voz, ¿qué fue? ¿Espiritual o fue audible? Fue audible. Entonces, el Señor mismo le enseñó esto a Pablo. ¿Recuerdan que después de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo, cuántos días duró con sus apóstoles? Y comía pan y pescado. 40 días. Que se aparecía y lo tocaban y todo. Estaba el Señor resucitado. Pregunta es, ¿eso no puede ser lógico, posible, que lo haya hecho Cristo con Pablo? Claro que sí. Hay evidencias de eso. Bueno, solamente quería retallar porque está eso ahí, entonces para haberlo mencionado. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Ok? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo leí en conjunto, del 23 al 26. Esto lo resumí, la solución. ¿Cuál es la solución? Primeramente, le está volviendo a recalcar lo que ya Él le había enseñado. La importancia de lo que hay detrás de este mandato. 2 ordenanzas Dios nos estipuló para hacerlo en acción, en obra. Uno es el bautizo y el segundo es la práctica de la cena del Señor. Nosotros, hermanos, es importante lo que les dije al principio, que cuando los corintios agarraban alimento ofrecido a los ídolos y lo comían, estaban dando a entender que ellos estaban siendo uno con su conciencia con la deidad.
pasa lo mismo con la Santa Cena del Señor. En el momento que yo voy con la convicción de tomar la Cena del Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz por mí, que me libertó y me puso y me agregó a la iglesia, como los demás hermanos que están alrededor mío, eso me hace a mí totalmente recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto hay que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque es humano, en nuestra caída, es humano, nosotros siempre tendemos a olvidar. Nosotros siempre tendemos a olvidar. Por eso es que de repente yo estoy mal, estoy decaído, y le puedo decir a un hermano una palabra de la Escritura que de repente yo hasta me lo sé. Pero el hecho que me lo vuelva a decir, nos vuelve a refrescar lo que somos y tenemos en Cristo. Pero ¿saben por qué olvidamos? Por nuestra naturaleza caída. Nosotros olvidamos lo que el Señor en muchas ocasiones ha hecho por nosotros. En segundo lugar, la esencia de la cena del Señor. Pregunto, ¿para qué lo estamos haciendo? Como dice acá el mandato. ¿Para qué lo hacemos? A ver si lo podemos resumir, hermanos. La esencia. ¿Para qué? Para honrar el sacrificio del Señor. ¿Qué más? Amén. ¿Están de acuerdo? Mire, yo lo que quiero es que ustedes en una palabra entiendan el propósito del mandato del Señor de la Santa Cena. Ok. O sea, ahí está. Es primeramente recordar. Y segundo, lo estás anunciando. La pregunta es, ¿cómo lo anuncias? ¿A quién se lo anuncias? Y por eso es con otra palabra de no anunciar. El propósito de la Santa Cena es recordar. Porque el momento que yo estoy acá con ustedes y vamos a impartir la Cena del Señor y repetimos las palabras y nos trasladamos, anunciamos a nosotros mismos. Nos recordamos, hacemos eco lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, que el momento que no lo hacemos como hace 2000 años. Si este es el pan ahorita, lo que hacen es que este trozo lo partíamos, yo como, entonces lo doy acá y lo parte y ya lo va siguiendo pasando de un solo pan. Ahora, eso no quiere decir que porque agarramos de esta forma con las tacitas sea pecado. No, no, no. Por cuestiones de... Hoy en día las iglesias son mucho más grandes, en los tiempos las iglesias eran en casas, eran poquitos hermanos, entonces de un pan se podía repartir todo. Pero para una iglesia, no sé, 2000, 3000 personas, es imposible hacer algo como esos. Entonces por eso es que vemos la práctica, cómo lo estamos tomando hoy en día. Ahora, el propósito de la Santa Cena es, entonces, ¿para qué? Recordar es lo que yo quiero que eso lo tengan. El propósito de la Cena del Señor es recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Dice que a la hora de partir el pan, acá viene un reto teológico para nosotros decir que a la hora de cuando el Señor partía el pan, decía que el Señor dijo, esto es mi cuerpo. Y ahí viene un dilema. Y es allí donde en la era cristiana se ha enseñado, por ejemplo, los católicos romanos, que a la hora de que se agarra el pan y el cura dice que tiene el poder de convertir ese pedazo de pan, mejor dicho, tiene el poder de hacer descender a Cristo y meterlo entre el pan, y lo podemos comer. Bueno, eso se llama la transubstanciación. O sea, se transfiere la sustancia, pasa del pan y se convierte en la carne de Cristo. Eso es una interpretación totalmente equivocada. El punto es, queremos nosotros ahorita solamente enfatizar más allá de la parte teológica si es transubstanciación. Lo que sí sabemos es que lo que el Señor apartó fue el pan y el vino y los consagró. ¿Ok? Los consagró, o sea, los apartó, los santificó, los utilizó para hacer esta ceremonia solemne. El momento que el Señor parte del pan, nosotros tenemos
lamentablemente, la conducta natural humana de tomar extremos. La conducta de los católicos, de que creemos que el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo, que se llama la transubstanciación, que está equivocado. Cuando hemos llegado a la fe cristiana y aprendimos que no es así, que es simbólico, cometemos un error también. Porque, como le digo, nos vamos de un extremo a otro. No queremos que es literal, pero nos podemos ir al otro extremo de creer que es tan simbólico que, ¿saben qué? No interesa, pues vamos a hacerlo con agua, no sé, hagámoslo con un pedazo de pollo, etc. Nos podemos ir a ese otro extremo en el libertinaje, y eso es pecado. ¿Por qué le digo que es pecado, hermanos? Porque primeramente el Señor consagró fue específicamente, no el pollo, no la carne, consagró fue el pan, y consagró fue el vino, y dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Bueno, el punto con esto, hermanos, es que no nos podemos ir al otro extremo. Nosotros como creyentes creemos que el pan y el vino, cuando lo ingerimos, es simbólico, ¿ok? Pero, acá viene el pero, es simbólico, pero tiene algo más, sin caer en la transubstanciación. Le voy a dar un ejemplo. Si yo agarro ahorita la bandera de Estados Unidos, la bandera, la levanto, o mejor dicho, sin decir nada, yo le digo a usted que es la bandera de Estados Unidos, la levanto y le digo, ¿de dónde es esta bandera? Dicen de Estados Unidos. ¿Y qué pasa si yo la agarro un video en YouTube, la agarro, la escupo, la pisoteo, la quemo? ¿Qué transmite ese pedazo de tela? ¿Sería bien visto o mal visto? Pero es un pedazo de tela. Es lo que representa. Esa es la palabra. Eso es lo que, gracias, hermana Mary. Es lo que representa ese pedazo de tela. De tal manera, con ese ejemplo, vemos el pan y el vino que el Señor los consagró, y a la hora de nosotros comerlos sabemos que son simbólicos. Pero no por irnos a lo simbólico, vamos a nosotros a hacer lo que estaban haciendo los corintios, que llegaban, se emborrachaban, se volvían glotones, hacían lo que hacían. ¿Por qué Pablo lo exhorta? Porque están abusando y están actuando de una forma totalmente negligente con la cena del Señor. Y esto es delicado. Entonces, no es transubstanciación, pero tampoco es literalmente 100% simbólico. Lo que quiero decir con esto es que es simbólico porque transmite algo. Y lo que transmite es lo que representa el pan. ¿Qué representa? El cuerpo. ¿Y el vino qué representa? El vino. La sangre, perdón. Entonces, por eso es que nosotros, enfatizo, no creemos en la transubstanciación, pero tampoco nos vamos al extremo de lo simbólico totalmente, porque luego en la advertencia del tercer grupo vamos a ver por qué esa advertencia. Si tomamos solamente que es simbólico y lo hacemos como si nada pasara, vamos a ver las consecuencias que ocurren. Entonces, enfatizo, y ahí me detengo para si alguien tiene preguntas con respecto a esto. La cena del Señor, el pan y el vino son simbólicos, pero es algo más porque representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no es lo mismo como que si fuera literalmente. Entonces, habiendo dicho eso, la enseñanza de Pablo es que tienen que tomar la cena del Señor por el orden como Él lo estableció, pero con esa convicción, que cuando coman el pan, sepan que se acuerdan que Cristo, su cuerpo fue quebrantado por nosotros, que fue quebrantado por el esclavo que está a mi izquierda, porque fue el cuerpo quebrantado por mi otro esclavo que está a mi derecha, y así sucesivamente. Y así todos están en el mismo sentir, en la misma fe y convicción. 26. Así pues que todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a la tercera sección, a la advertencia.
27. De manera, después de explicar, de dar la solución para que lo hagan de la forma correcta a los corintios, dice, de manera que cualquiera, ¿quién es cualquiera? El rico o el pobre. Esto no solamente va para solamente la exhortación para los más sabios o los más que tengan más conocimiento. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos detenemos ahí y voy a hacer preguntas porque esto, el primer versículo, para mí es muy importante que ustedes lo tengan claro. Y es esto, que no podemos tomar la cena del Señor de forma indigna. Ok. Pregunto, ¿hay alguien digno? Vean el peso. ¿Hay alguien digno? Mire, si nosotros no tenemos ni la dignidad de abrir las Escrituras, si la hemos abierto es por la misericordia del Señor porque nos ha salvado. La pregunta acá es, ¿somos dignos de participar de su cuerpo en lo que representa? ¿De hacernos uno con Él a la hora de comer el pan y el vino? Yo no soy digno. Yo soy un pecador. Entonces, la pregunta es que no debemos de tomar la cena del Señor. Sí, somos dignos. Esto es para que vean que tengan esto claro que es importante. Si yo no soy digno, yo no la puedo tomar. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes son dignos o no son dignos? ¿Ah? No somos, pero en ese momento nos entregamos a Él y nos hacemos dignos momentáneamente. Ok, a ver, quiero que hermanos hablen con esto. Pero ¿por qué entonces dice que, pues, bueno, por lo que dice es que algunos como que lo hacían indignamente y por eso duermen? Ok, ahí va, por ahí va. Mira, hermanos. Y la traducción hebrea, a lo mejor es otro Bueno, acá es el griego. No, mira, es difícil. acá va. En esencia, nada de nosotros somos dignos. Palabras de Juan el Bautista. Dijo, yo no soy ni digno. Imagínense. ¿Cuánto más esto? En ese aspecto, en el aspecto de que no somos dignos del Señor, lo somos, lo creemos, pero que también estamos conscientes que si el Señor nos ha salvado es por su gracia. ¿Ok? No somos dignos, pero el Señor nos ha salvado por su gracia. Esa indignidad no es la misma de la que dice acá. ¿Ok? Ok. La indignidad que está mencionada acá, porque tomé lo que está diciendo Guy, por ahí va. La indignidad que dice acá es con respecto a lo que ellos estaban haciendo. Entonces no olvidemos el contexto. Porque si nos vamos a literal, guarden eso y jamás. Entonces, eso es otro tipo de indignidad que sabemos que el Señor nos rescató. Acá está diciendo es que yo no puedo venir a la casa del Señor, perdón, y lo cierro porque no quiero que el aire me lo vuelva. Yo no puedo venir a la casa del Señor, abusar de la cena del Señor, sabiendo que es simbólico, pero transmite, ¿verdad?, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es delicado, es santo. Entonces yo no puedo tomarlo a la ligera. Y yo no puedo ir, de repente yo veo al hermano Efraín, y ¿sabe qué? No sé, él me está debiendo $1,000. Y antes de venir, ¿sabe qué, Efraín? Usted es esto, y no sé, hasta voy, lo empujo, le doy un golpe, y luego venimos, nos reunimos, y lo veo acá él. Y vengo a tomar la cena del Señor. Oh, bendito Señor. En ese sentido, soy indigno. Estoy siendo muy frío, soy muy rebelde, egocéntrico, en hacer algo, tomándolo muy a la ligera. Sí, hermana. No entiendo, perdón. Entonces, ¿por qué aquí dice que debemos de examinarnos? Ok, por eso, pero voy ahí. Mira, hermanos, ya saben la parte de la indignidad como naturaleza humana, que no somos dignos del Señor, pero Él nos ha salvado.
Entonces, la dignidad que dice acá es con respecto al contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué les mencioné a ustedes? ¿Qué hacían los corintios? ¿Qué decían? Venían, se adelantaban, se separaban, se dividían, unos para allá, otros para allá, y luego de que comían, se reunían, o sea, ya se paraban de la mesa, se reunían a hacer la cena. A esa indignidad es que no lo están haciendo, no están siendo dignos de tomar la cena del Señor, porque están siendo hipócritas, es lo que le está diciendo. Están siendo hipócritas. ¿Sí está claro ahí? O otro ejemplo. Yo les puedo decir, hermanos, como le dije con el caso de Efraín, puedo hacer otro ejemplo, por ejemplo, no sé, de decirles a ustedes, hermanos, ¿saben qué? Vengo acá, como una vez le dijeron a R.C. Sproul, le dijeron, ¿saben qué? En la libertad en Cristo podemos hacer la cena del Señor con una hamburguesa y una Coca-Cola. Así le dijeron, dijo que él ha sido de las únicas veces que él explotó con esa persona. Yo lo voy a buscar la enseñanza donde él dice eso. Él explotó y dijo, ¿saben qué? Si piensas hacer eso con una Coca-Cola y una Pepsi, ¿sabes qué? No deseo estar en tus zapatos y que el Señor tenga misericordia de ti. Está queriendo decir que no está siendo digno de lo que representa el pan, porque el Señor, mire, si el Señor hubiera hubiera separado, como les dije a ustedes, un pedazo de pollo o el pan o el pescado, ahí está, eso hubiera hecho, eso es lo que había que usar. El punto es que Él es el creador, el autor, Él dijo, es el pan y es el vino. Y específicamente con nombre y todo. Sí, entonces ¿qué pasa? Cuando le dijo este hombre a Sproul, le dijo, ¿saben qué? Es lo mismo, porque hay que sacar es el principio es que lo hagamos en el nombre del Señor. Entonces no, tú puedes comer el pollo y la carne como el banquete, eso es muy diferente, el banquete, como ahorita que vamos a comer, eso es diferente a la cena, por eso es que yo pedí que hoy hiciéramos la cena del Señor, porque tenemos una comida, pero eso es muy diferente a la cena del Señor. Porque esta comida es para llenar nuestros estómagos. Esta comida representa la muerte de Cristo. Amén. Entonces, yo tengo que venir a tomar la Santa Cena de forma digna. Con esto también les quiero decir esto. Con esto quiero decirles, hermanos, la advertencia que dice acá, que vamos a proseguir leyendo, la advertencia no es para que no tomes. Al contrario, es para que lo hagas, pero que lo hagas con solemnidad, con santidad, con reverencia, con respeto y con temor al Señor. Si yo hago lo que estaban haciendo los corintios, hago como que el pan y el vino es como si fuera la comida del banquete. ¿Ok? No podemos mezclar las dos cosas. Por eso dice el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado de la sangre del Señor. 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y me detengo. ¿Qué dice el versículo? Le repito lo que le dije, la orden, lo que el Señor no quiere es que tú lo dejes de tomar. No. El mandato es hacerlo. Solamente, y ahí donde viene contestando la hermana Carolina, ¿qué dice el texto? Pruébate. ¿Cómo estoy con mi hermano? ¿Cómo estoy con mi hermana? ¿Cómo yo estoy con el Señor? ¿Con qué convicción estoy viniendo al estudio, a la iglesia, el domingo, etcétera? El punto es cómo lo estoy haciendo yo. Me voy a examinar cómo estoy en la fe. Porque no voy a comer esto. Ahorita vamos a comer la Santa Cena del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Lamentablemente, mira, con esta exhortación que les quiero decir, ¿qué ha pasado, hermanos? Muchos llegan un domingo, que por lo general, como nosotros lo veníamos haciendo, una vez al principio de mes. Llega una persona, se reparte la cena del Señor. Hay hermanos que no la agarran. Y si no la agarran es porque
se han probado y se dan cuenta que, ¿qué cosa? de que No, son. ok. ¿Cuál sería el momento apropiado para cambiar eso?